Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que se refiere a la persona del Espíritu Santo. No en la parte del poder, sino la persona. Lo que deberíamos aprender es a tener una comunión íntima con Él. La palabra de Dios enseña que hay una trideidad, más bien conocido como Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un poquito complejo, de la misma manera que también nosotros somos una trideidad o trinidad, somos una trinidad, porque tenemos alma, cuerpo y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice la palabra de Dios: que el mismo Dios de paz les santifique por completo, espíritu en primer lugar, alma y cuerpo. O sea que la Biblia determina que nosotros somos tripartitos. De la misma manera también la presentación de Dios es en tres formas. Algunos dicen que desde Génesis hasta Malaquías revela al Padre la Biblia. Mateo, Marco, Lucas, Juan, los evangelios revelan a Jesús, y a partir de Hechos de los Apóstoles revela al Espíritu Santo. Es como una trinidad también de la palabra del Señor. Y como es un poco complejo porque cada uno tiene una funcionalidad, se le suele comparar al agua, que tiene tres composiciones físicas: sólido, gaseoso y líquido. Entonces sólido sería el hielo, gaseoso es el vapor y el líquido es lo que comúnmente conocemos. Pero los tres componentes, no importa en qué estado físico esté, químicamente es H2O. ¿Qué significa eso? De que es el mismo componente. Así también Dios tiene una presentación, es como el Creador, el Padre, Jesús el Salvador y el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador o otro abogado de excelencia. Entonces es muy importante conocer esta persona, porque esta persona es probablemente una de las personas menos predicadas de la palabra. Se habla del amor del Padre, se habla de la gracia del Señor Jesucristo, pero muy pocas veces se toca la comunión con el Espíritu Santo. Eso está en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Hay que notar algo muy interesante en esa palabra, donde el apóstol Pablo dice: señores, manténganse bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque la característica principal de la personalidad o del carácter de Jesús es la gracia. Él siempre se caracterizó de esas personas que estaban en un estado paupérrimo, miserable, fueron levantados del lodazal o de lo más profundo del pecado. Entonces Jesús se caracteriza a perdonar y a bendecir a estas personas y darle una gracia que es un favor inmerecido. Entonces así es conocido en forma general Jesús en una de las funcionalidades, que es la gracia. Luego dice que el amor del Padre es muy categórico, porque la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Él entregó lo más precioso que tenía, que no era oro, plata, el cielo, los ángeles. No presentó sus riquezas, ni tampoco el universo, sino dio a su Hijo Jesús, demostrando su potente amor hacia nosotros y una característica principal de Dios, el Padre, que es el amor. Pero ahí llama la atención la tercera persona cuando dice: y la comunión del Espíritu Santo, porque eso es lo que le caracteriza al Espíritu Santo, tener una comunión con nosotros. Él es la persona encargada de mostrarnos la luz, Él es la persona encargada de darnos poder, Él es la persona encargada de dar dones, capacidades, ministerios, operaciones. Tiene varias presentaciones simbólicas. Es como el sello, el aceite, el agua, también se presenta como fuego, como viento, pero Él no es una cosa, sino es alguien, la persona del Espíritu Santo. Y hay que comprender que es parte de la trideidad de Dios,
más que la Biblia misma enseña en Hechos 5, versículos 3 y 4, la Biblia le llama a Dios porque en un texto de la palabra dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Le dice a Ananías y a Zafira. Y le dice el apóstol Pedro: no has mentido al Espíritu Santo. O sea que no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Entonces Jesús le categoriza al Espíritu Santo dentro de la trideidad diciendo: cuando ustedes vayan y prediquen, dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que es importante entender que Él es una persona, pero también comprender que Él es Dios. Dice que tiene una naturaleza eterna. Hebreos 9:14 habla que el Espíritu Santo es eterno. Él es omnipresente, tiene la capacidad de Dios de estar en todas partes, que solamente lo tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el Salmo 139, 7-10, donde dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? Luego encontramos también que Él es el que habita en nosotros y con nosotros y sobre nosotros, en Juan 14, 15, 22. Y es muy importante saber cuál es la labor, y una de las labores principales del Espíritu Santo es que dice que en la antigüedad, cuando un esposo emprendía un viaje en el que iba a estar por fuera durante mucho tiempo, no dejaba a su esposa sola o desconsolada, no la dejaba en orfandad padeciendo necesidades. Era costumbre que en muchas ocasiones el esposo le encargara el cuidado de ella a su mejor amigo, que se ocuparía de cuidarla, defenderla y ayudarla a mantenerse en pureza y en todas circunstancias hasta que regrese el esposo. Era como un abogado que defendía tenazmente en asuntos judiciales y administrativos, no siendo solo un defensor, sino también un fiador, que es una persona que responde por otra en el caso de que éste no cumpla la obligación de pago que ha contraído, dando garantía que el esposo volvería. Poco antes de su ascensión, Jesús dijo estas palabras, dice: no le dejaré huérfano. Se estaba refiriendo a esta tradición o a esta cultura donde Jesús encargó a la iglesia al cuidado del Espíritu Santo, al cual la consolaría, defendería y cuidaría hasta el regreso de Él. Es un representante legal con jurisdicción y total patria potestad. También puede brindar asesoramiento y consejo jurídico. Paracleto es la palabra que se usa para el Espíritu Santo y significa literalmente aquel que es invocado, el que llamar en ayuda, otro abogado, mediador, intercesor. Es un garante completo, no un codeudor. Es instructor, capacitador, empoderador y un defensor acérrimo y tenaz. Paracletos es, en su sentido más amplio, también es usado con respecto a arengar a las tropas que están a punto de entrar en combate, infundiendo así ánimos para combatir, despertar la adrenalina, fuerza, energía y el poder. Uno que convierte al hombre ordinario en extraordinario, alguien capaz de enfrentarse bizarramente en una situación arriesgada y peligrosa. O sea, esa es la persona del Espíritu Santo, tratando como Paracletos, que es como un defensor, un abogado, es alguien que pelea por nosotros judicialmente, un fiador. También el Espíritu Santo figura que Él conoce todas las cosas en 1 Corintios 2:10, y eso le pone en el nivel de Dios, que es omnisciente. Y dice: pero no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y Él es el que da a conocer la profundidad de Dios a nosotros. Él es omnipotente. Dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, y se estaba refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Pero aquí es donde entramos un poquitito fuera del contexto un poco pentecostal, que es más conocido como el que empodera, el que da la fuerza, el que da el dunamis, el kratos, el exousia, aunque esos son palabras griegas. No me voy a detener a decirle qué significa, pero Él es una persona que tiene emociones así como nosotros tenemos, porque una persona tiene emociones, puede sentir. Efesios 4:30, y dice: no constrictéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Habla en Romanos 15:30 que Él puede producir, y Él también tiene gozo, el Espíritu Santo. En Santiago 4:5 habla que el Espíritu Santo es celoso, que nos anhela celosamente. Es decir, que Él puede producir celo en el sentido de que en ese contexto habla del mundo y dice: yo no te quiero compartir con el mundo, no quiero compartirte con el pecado. Y entonces tiene un celo hacia tu persona. El Espíritu Santo dice que habla, Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo habla. Es importante conocer la funcionalidad, la característica principal de la persona del Espíritu Santo. Él nos enseña, Juan 14:26, mas el Señor ayudador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. A mí no me puede enseñar una fuerza activa, pero sí a alguien que está detrás mío y que comienza no solo a enseñarme, sino muestra una capacidad de recordarme todo lo que me dijo Jesús o lo que está en su palabra. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso significa que el Espíritu Santo en nosotros crea esa sensación de que nosotros sabemos, entendemos y comprendemos que somos hijos de Dios. Es una voz interior que nos avisa de nuestra posición en Cristo. El Espíritu Santo puede fortalecer. Hechos 9:31 dice que el Espíritu Santo edifica en el temor del Señor y acrecienta a la iglesia, fortaleciéndola con el Espíritu Santo. Él puede orar a través de nosotros. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, otro punto más. Yo voy un poco rápido porque hoy me quiero detener un poco a ministrar al pueblo del Señor, a la persona del Espíritu Santo que venga sobre nosotros y pueda hacernos sentir, percibir, tocar la gracia de Dios. Yo podría suponer que usted nunca conoció el agua, vamos a suponer, y yo me doy cuenta que es un elemento vital para el hombre, es un elemento fundamental, es un elemento de sobrevivencia o vivencia, y yo lo puedo probar, pero la única forma que usted puede experimentar y conocer al Espíritu Santo es cuando usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Usted no va a saber cuál es el gusto. Yo trataría de explicarle. Es incoloro, la composición química, la composición física. Puedo pasarle toda la teoría, pero si usted no lo experimenta, es difícil que usted conozca al Espíritu Santo. Es necesario conocerlo y experimentarlo. Entonces, dice que Él puede expresar su voluntad por sí mismo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que escoge los dones, talentos y capacidades que son únicas. Me detengo ahí un poquitito. Dios colocó en ti habilidades, capacidades que son únicas. No hay otra persona igual que tú en todo el planeta Tierra. No existe. En una ocasión le dije: mira, mi amor, ¿sabías tú que la Biblia enseña que yo soy único y que no hay nadie como yo? Y ella me dice: gracias a Dios que es así, me dice. Pensé que me iba a felicitar por el conocimiento que le estaba pasando. Entonces, Él también puede prohibir, puede decir: no lo hagas, hacelo. Puede prohibir hacer algo. En una ocasión, me acuerdo que había una mujer que estaba delante de mí, y entonces, como es normal y es rutina, nosotros oramos, pasamos, hay muchas personas, y esa es una iglesia bien grande, y estaba ministrando, y cuando iba a poner la mano encima, el Espíritu Santo me prohibió tocarla, y me dice: no la toques, no le toques, sino mira, y yo te voy a mostrar lo que yo quiero que tú le digas.
Y esta mujer, que para mí es desconocida, nunca supe el nombre, no sé qué pasó de ella, qué habrá pasado de su historia, estaba delante de mí, pero el Espíritu Santo me dijo que no la toque. Yo iba a orar naturalmente por que el Espíritu Santo le toque, le bendiga, etc. Y en eso el Señor, el Espíritu Santo me habla, porque Él habla, y me dice: ella está en un pecado de adulterio hace 3 meses. Pero cuando uno usa los dones y va conociendo al Espíritu Santo en los multiformes dones, se da cuenta que se conjugan, así como los colores se pueden mezclar, los colores cromáticos, así también se conjuga la obra del Espíritu Santo, que me voy a detener después a explicar mejor ese punto. Entonces yo le miro y me dice: pero mírala, dice, está aquí adelante. Y ella estaba en una posición de aflicción, como vino, estaba como no merezco, no soy digna, esa era la expresión de su cuerpo, pero estaba allí adelante. Y el Señor me dice: ella está buscando un milagro porque en el fondo sabe que todo lo que está haciendo está mal y desea un cambio. Y esta es su oportunidad de ser transformada. Yo toda esa información recibo y le digo a la mujer: ahora ya uso la sabiduría y el conocimiento. Dios me da el conocimiento y voy a usar la sabiduría de Dios para poder hablarle a esta mujer. Yo no tomé el micrófono y dije: miren, aquí hay una mujer adúltera por la cual yo voy a orar, porque si no no sabía si el esposo estaba ahí en medio de la iglesia. Ella había pasado, pero estaba en una situación muy difícil y profundamente dolida, pero se notaba que fue vencida por el enemigo. Y entonces me acerqué y le dije así, le dije: mírame, le dije, ¿sabes cuánto Dios te ama? ¿Puedes percibir cuán maravilloso es el amor de Dios sobre tu vida? Y cuánto te anhela y te necesita y te ama con tanta profundidad. Y ella, como probablemente en su mente, yo me estaba imaginando que ella diría: este tipo no tiene ni idea de lo que yo estoy haciendo. Este pastor no tiene ni nada de profeta para mostrarle lo que verdaderamente yo estoy sufriendo. ¿Por qué me dice eso cuando yo soy una pecadora, soy una adúltera? Creo yo que estaba pensando en su cabeza. Y este hombre me habla de que Dios me ama. Y entonces le dije otra vez: mírame bien, le dije, tanto Dios te ama que Dios me muestra tu secreto. Y que tú viniste aquí, y si pasaste adelante es porque intensamente algo, ya perdiste la batalla, pero algo en tu interior dice que tienes que buscar el rostro de Dios y que aún hay esperanza para ti. Y Dios te dice: yo te amo, yo te perdono y yo te bendigo. Y la mujer cae de rodilla enfrente mío y empieza a llorar amargamente. No la exhibí públicamente, fue algo privado entre ella y yo. Nadie estaba escuchando la conversación. Y entonces ella, al caer en el piso, me acerco y le digo: ¿sabes lo que Dios te acaba de decir? ¿Entiendes perfectamente lo que Dios te está hablando y lo que está sucediendo contigo hace 3 meses? Y ella me dice: lo entendí perfectamente y sé que Dios me quiere perdonar, y de aquí me voy a levantar a restaurar mi matrimonio como sea, porque eso necesitaba escuchar de Dios, de que aún había esperanza y que Él podría amarme a pesar de mis pecados. Qué tremendo es el Espíritu Santo. Pero también Él puede prohibir, decir: no le toques. Él puede hablar. Ahora la cuestión es esta. Aquí entramos en un plano que normalmente aquellos que somos predicadores y que somos ministros de Dios y estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, activar la voz de Dios, pero muchas personas escuchan esto como una teoría.
a ti no te sirve esto. Quizás es para inspirarte y hablar con el Espíritu Santo para que tú tengas una comunión con Él y que puedas encontrar esa comunión, esa línea de comunicación con Dios el Padre y saber lo que siente su corazón y lo que siente por ti. Este es un nivel que muchas veces muchas personas no pueden comprender. Muchas personas vienen a la iglesia porque necesitan de Dios. Y entonces uno va y habla con el Señor porque uno necesita de Dios. Pero yo no sé si usted me va a comprender, porque hay veces que Dios habla contigo porque Él necesita de vos. Él quiere contarte sus secretos. Él te quiere decir lo que siente. Él quiere decirte lo que anhela. Él quiere hablarte lo que es el deseo de su corazón. ¿Qué es lo que quiere para tu vida? ¿Cuál es su pensamiento para ti? ¿Por qué Dios te formó? Dios no es, el Espíritu Santo ya estuvo en tu concepción. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y está hablando que el Espíritu de Dios estaba presente en tu concepción, conectándote ya con el Padre. Pero algo en el camino se rompió en esa relación y por causa del pecado, las maldades o quizás distracciones, perdimos esa conexión con Dios. Pero sí Dios puede expresar su voluntad, puede decirte, prohibirte algo, darte permiso a algo o darte una orden o sencillamente guardar silencio. Él puede obrar milagros. Dice en Hechos 19:6 que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Y dice en Hechos 10:38 que toda habilidad, y escuche bien, no la entrega al Padre, no la entrega al Hijo. La habilidad, el poder o la capacidad lo entrega al Espíritu Santo, así como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para que Él haga bienes y pueda sanar a los oprimidos por el diablo. La Biblia habla de la persona y habla de su poder. Ahora, aquí hay dos palabras interesantes porque aquí termina un poquito para entrar en la conclusión. En Hechos, famoso capítulo 1, cuando dice 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ahí pude distinguir una palabra que me llamó la atención, que es recibir. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y entonces veo que hay dos cosas que ellos recibieron allí. Una es el Espíritu Santo como persona, y dos, recibieron el poder de esa persona. Dos cosas. Una es recibir el don, las capacidades, virtudes o habilidades naturales y sobrenaturales para poder obrar. Pero otra es recibir a la persona del Espíritu Santo. La Biblia habla de comunión. Les comenté en 2 Corintios 13:14, dice la comunión del Espíritu Santo. Y aquí hay una palabra en el Salmo 25:14 donde dice la comunión íntima es para aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y hay dos palabras, uno es comunión y otro es intimidad. No quiero entrar en un tema grotesco, sino solamente llevarlo al plano matrimonial y decir, yo puedo hablar todo el día con mi esposa, pero a lo mejor estamos peleados, pero estamos lanzándonos frases porque son días de rutinas. Sucede muchas veces. Entonces, pero hay veces que yo puedo conversar con mi esposa, pero estamos en plena comunión. Es decir, no hay nada que me reclame ni ella que me reclama a mí. Pero tampoco la comunión significa de que haya intimidad. La intimidad es algo totalmente diferente a la comunión. Yo puedo estar hablando con una persona, puedo estar bien o mal con esa persona. Segundo, llevo a la etapa de que tengo una comunión. Esa comunión me lleva a otro paso, que es la intimidad, que es algo más secreto, más profundo, donde
la palabra intimidad en una de los significados o modos de usar, dice que su significado es estar desnudo uno delante del otro. No estoy hablando grotescamente, sino que estoy enseñando en relación al matrimonio cómo es que una persona puede tener intimidad con Dios, donde yo tengo total transparencia y Él tiene total transparencia conmigo. Y a eso se refiere la palabra cuando dice que tenemos que tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Va más allá de conversar. Muchas personas quizás no entiendan mi lenguaje, porque es algo que yo le he repetido muchas veces. Muchas veces yo le he dicho a personas, deja de orar y empieza a tener comunión. Y me dice, ¿cómo si toda la Biblia me enseña a orar? Tú me dices que no ores. Y le digo, porque orar es el camino para tener una comunión, el hablar, el conversar. Pero el hablar y conversar con Dios no significa que yo esté en comunión. Quizás tú hoy, en esta mañana, hablaste con Dios y Dios quizás habló contigo, pero tú sabes que no tienes comunión con Él. ¿Me entiendes? Y quizás tú eres una persona que tienes dones, tienes talento, tienes habilidades, no estás en pecado, no estás viviendo en pecado, pero no tienes intimidad con el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? O sea, hay cosas que yo puedo obtener y Dios me lleva a que yo tenga una intimidad con Dios. Y con respecto a la persona y al poder o los dones, el Espíritu Santo habla, y quiero que me siga porque aquí está la parte más linda de la prédica, porque es la conclusión. Entonces, amén, gloria a Dios, ahí se me despertaron. Perfecto, en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para la palabra multiforme es poikilos. La palabra griega dice, porque la poikilos, gracia de Dios. Lo que Dios compara es que yo escuché a personas decir, personas que tienen una teología básica, decir, los dones del Espíritu Santo son 9. Equivocado. Los dones del Espíritu Santo no solo figuran en 1 Corintios 12, que habla de 9. También figura en Romanos capítulo 12, donde dice don de servir, administrar, servir, presidir. Aún para ser presidente uno necesita un don. La capacidad de presidir, capacidad de administración, son dones del Espíritu Santo. No tienen características con dones sobrenaturales de echar fuera demonios, sanar los enfermos, que los cánceres desaparezcan, los paralíticos se levanten y los muertos resuciten, pero son dones del Espíritu Santo y a eso se le llama multiforme. Hay algo muy interesante. La palabra poikilos se usa en varios textos de la palabra de Dios y no solamente se usa en el sentido de multiforme, sino la palabra diverso, mezclas, o diría otra palabra más, multicolores. Ahora, en nuestra retina humana, la ciencia no puede detectar, no puede medir cuántos colores el ser humano puede distinguir en los cromas, en las mezclas de los colores. Y básicamente, dice, esto yo no puedo decir así es, porque hay varias versiones. Unos dicen mucho más, otros dicen menos, porque justamente la ciencia no puede distinguir y solo hace una presunción de que un hombre podría distinguir a su vista, a la luz del día, 300 colores diferentes. Pero usted y yo crecimos con lápices de colores de 12. Lo que eran de la clase media con 24. Y los demás, los ricos, con su latita de esa marca tan conocida, de más o menos casi 148, algo así de colores. Eso es lo que está en tu mente, ¿verdad? Y que siempre nos preguntamos qué hace el blanco aquí en medio de todo, ¿verdad? Porque no sirve, ¿verdad? El blanco no tiene sentido que esté ahí estaba el blanco. Y entonces miramos nosotros y vemos los colores. Ahora, la capacidad del hombre naturalmente puede distinguir, dice, hasta 300 colores. Quizá unos menos, otros más,
Pero la cuestión es esta, esto es la parte fundamental y buena, que la capacidad cromática dice que si una persona va entrenando, puede llegar a detectar 1.000.000 de colores. Ya es mucho. Y usted dice, tantos colores hay. Quiero decirte que la computadora puede lograr de 10 millones a 16 millones de colores diferentes, pero que escapan totalmente a nuestro sentido visual. Ya es prácticamente indescriptible para nosotros. Pero los colores, y la palabra multicolor aquí se usa para arco iris, que es un arco de colores. Quiero decirte que la próxima vez que tú mires un arco iris, cuando tú estés mirando, quiero que sepas que la multiforme gracia de Dios, allí estás encontrando a tu simple vista. Cuando estábamos en la escuela poníamos rayitas y dibujamos 7 colores, pero quiero decirte que científicamente y desde el punto de Dios hay más de 10 millones de pixelaciones de colores en ese sencillo arco iris que tú estás viendo, donde Dios conjuga multitud de colores, por eso se le llama el arco iris. Más de 10, puede haber 16 millones. Solo Dios sabe la cantidad de colores que hay en el arco iris. Y Dios dice, la multiforme gracia, así son los dones del Espíritu que yo tengo preparado para ti. Es multicolor. Tú no tienes idea de la dimensión de todo donde yo te puedo llevar, hasta el punto que tú no te puedes imaginar a usar tu vida de una manera tan multiforme que quizás otros no te comprendan y no puedan detectar tus dones, pero sí yo lo voy a detectar. Entonces, por eso es muy importante comprender esto. Quiero cerrar esto y voy a usar aquí un ejemplo. Aquí yo tengo una pelotita. Esta es una pelotita que yendo hacia aquí, dije, ¿verdad? Porque uno ya cuando tiene perro, ya deja pensar en los hijos. Cuando uno tiene perro ya no piensa en los hijos, uno piensa solamente en los perros, ¿verdad? Antes yo paraba por cualquier parte y decía, esto es para mis hijas. Ahora digo, esto es para Phoebe y esto es para Braido. Entonces yo me bajo y digo, qué linda pelotita, paro. ¿Sabe que para un hombre parar en la ruta y perder 1 minuto a 2 minutos en la ruta es, no sé, en nuestra mente nosotros no perdemos tiempo, tenemos que llegar a destino. Así fuimos creados. Pero mis perros hicieron que yo baje. Retrocedí, estacioné el vehículo y dije, voy a comprar por lo menos 4, hasta que me enteré que cuestan 30,000 guaraníes cada uno. Que son como $7, ¿verdad? Entonces dije, voy a comprar uno. Y se ligó uno de los perros, que entonces le tiro en el medio el que es más fuerte que lo lleve. Ahora hay algo muy importante con esta pelotita. Lo estoy usando como ilustración porque se fija que tiene varios colores. Así son los dones del Espíritu Santo. Entonces yo soy como el Espíritu Santo. Santiago, ¿puedes ayudarme por favor? Santiago, uno de nuestros músicos. Él es actor de cine, Tom Cruise. Gracias, Tom, por venir venir acá. Dejaste la cienciología para venir a congregarte con nosotros, ¿verdad? Así que, Tom, gracias. Mira, quédate ahí, en esa posición. Lleva tu mano atrás. Baja tu cabeza y cierra los ojos. Entonces, yo quiero entregarle a él este don, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Es que yo quiero entregarle a él este don, pero en este momento él está concentrado en sí mismo y no está en una posición para que él lo reciba. Ahora, segunda posición. Sí, casi te quedaste dormido. Sí. Hace como si fuera que vos estás chateando. Hace como si mira tu chat y estás chateando. Mira tu chat. Yo nunca veo que personas chatean así, ¿verdad? Chatea aquí, chatea. Ahora yo paso a tu lado, pero él en el culto solo está chateando. Aprovecha y contesta, ese es importante. Sí. Entonces él está chateando. Él no puede recibir, no porque yo no lo pueda dar, sino porque él está distraído con su celular.
Muchas personas vienen a un culto y dicen, Dios mío, aquí la presencia de Dios no se siente. Tercero, aquí está Santiago. Pero aquí hay otra persona que hoy, por el Día del Padre y por la lluvia y porque está enfermo, no vino. Entonces esta persona ya no va a recibir porque sencillamente no vino. Está la persona también que está vacío este lugar, porque cuando se le invitó para orar por él y darle la bendición de Dios, tampoco pasó y se quedó en su asiento. No va a recibir. ¿Me estoy explicando? Entonces hay diferentes estados. Entonces de repente él puede estar hablando con una persona y no solamente se roba la bendición de recibir, sino le roba al otro la bendición de recibir. El Espíritu Santo es una persona. Supongamos que a usted le sucede. A mí me sucedió. Y usted dice, pues será posible, quédate un poquito más porque hay una sorpresa para vos. Pero después tenés que devolverme. En una ocasión viene una señora y me dice, pastor, urgente, necesito hablar contigo. Estoy en un dilema, está difícil mi situación y necesito liberación, mi familia, mi casa. Y desde que llegó la señora, pasa tu celular por favor. Sí, desde que llegó la señora, yo hablaba con ella y le decía, cuéntame. Sí, un ratito. Sí, y entonces cuando un ratito. Entonces me hizo como 7 veces. No estoy hablando de una vez. Y yo le dije, parece que soy yo el que necesito de vos. Y le dije, quiero que elijas tu celular o yo. Perdón, ahora voy a poner en silencio, ni apago. Hay personas que quieren recibir algo de Dios, pero ellos están embelesados en sus cosas. Y a mí me pareció increíble que una persona que venga a buscar mi ayuda, ella pasaba. Ahora, fíjese tampoco de mi lado. Por eso a muchas personas les digo, cuando me mensajean, no esperen que le conteste enseguida, porque muchas veces cuando estoy hablando, entre 1 hora o 2 horas estoy con una persona o estoy en una actividad, yo no toco mi celular en todo ese tiempo. Recién al terminar, miro y empiezo a responder por orden. Esa es la forma que yo hago. Ahora, pero es diferente si tú estás en una posición. Yo te voy a lanzar esto, tienes que tomarlo, Tom. ¿Sí? Tómalo. Pasamos atrás. ¿Estás preparado? Sí. Nunca se te escapa. Porque Él está con la actitud correcta. Cuando tú vienes, ahora sí, gracias Santiago. Esto queda para ayuda de memoria a lo que están viendo. Cuando tú vienes a una reunión y te sientas en el fondo o en el medio, pero no tienes actitud, no vas a recibir del Espíritu Santo. Tienes que tener una actitud. Muchas veces yo vengo y puedo estar así, mirando. No voy a poder atajar lo que Dios tiene para mí. Entonces, Él es una persona que necesita nuestra atención, que Él quiere darte y bendecirte. Y muchas veces me pregunto, y hago esta pregunta, ¿cómo es que una persona hace el esfuerzo de venir, pagar Uber, pagar Bolt, pagar taxi, pagar combustible, llega a la casa de Dios, pasa chateando y vuelve a ir a su casa como si fuera que nada, cuando perdió dinero? Te hubieses quedado en tu casa nomás y sin tener que perder dinero ni tu tiempo y hacerle perder tu tiempo a Dios. Cuando vienes tienes que tener una actitud de recibir y de dar. El otro es que cuando uno recibe el don y dice, esto es maravilloso, y dice, gracias. Y cuando usted abre el brazo y le da gracias a Dios o al Espíritu Santo, Él te va a abrazar a ti. Y no solamente va a recibir el don o la gracia que Dios tiene para ti, sino te va a dar la persona de sentir que Él está contigo, de que te abraza, de que te ama, de que te cuida, de que te protege.
Él es una persona muy importante dentro de la iglesia, una persona muy importante para el ministerio, es una persona muy importante, debería ser para nosotros, para nuestra familia, porque Él tiene todo el poder conjugado en esa persona del Espíritu Santo para que recibamos de Él. Por eso es que es importante la actitud. Hay personas quizás que están en este lugar, terminan de, por favor, no estoy acusando a nadie, termina y dice, no pasa, no busca, no pide, porque cuando va a recibir, el Espíritu Santo se da la vuelta y ya no está en el culto, ya se fue, porque no tiene ese interés. De hecho, no significa que no vaya con bendiciones. La persona va con una bendición, pero no lleva la plenitud de la unción. Por eso dice la palabra que no tienes que apresurarte en la presencia de Dios. Muchas personas fracasaron en la presencia de Dios porque perdieron su oportunidad, y era lo que iba a cambiar tu historia, lo que iba a transformar tu ser, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente, todo tu ser. Eso es lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Hoy Dios quiere entregarte esas capacidades, dones y operaciones, y lo va a hacer. Pero quiero que sencillamente estés donde estés, porque en estos días fui a ministrar a una iglesia y quería romper un paradigma de la iglesia. Un paradigma es que lo que Dios busca es una actitud profunda y sincera de nosotros, no solamente una expresión corporal, porque quizás yo pueda estar en una posición de recibir, pero realmente mi mente está en otras partes. Tiene que ser una actitud conjunta de espíritu, alma y cuerpo, donde las personas recibían naturalmente al Espíritu Santo, estando en una posición de, ¿cómo se dice?, de expectativa, de una actitud del corazón que dice, quiero de Dios, realmente necesito de Dios. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Para nosotros no es una opción el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo las personas que nos están escuchando a través de este medio, que podamos alcanzar tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu bendición. Señor, esta actitud no la tenemos que llevar solamente dentro de la iglesia, sino llevarla fuera de la iglesia, donde también podamos ser tocados por tu poder y por tu gracia. En el nombre de Jesús, toca mi mente, toca mi corazón. Aquí estoy dispuesto. No sé, Señor, yo hice un esfuerzo hoy en venir. Hay personas que dejaron de lado el asado de la siesta, el día de los padres, quizás vinieron a un enfermo. Por favor, te pido que nadie vaya con las manos vacías. Señor, dale esa paz que necesita. ¿Sabes por qué necesita el Espíritu Santo? Porque Él es la paz que tú necesitas. Tú eres el gozo, tú eres la fuerza, Espíritu Santo. Tú eres el poder para vencer el pecado. Tú eres el poder para vencer las vicisitudes, circunstancias adversas y las cosas contrarias que han sucedido en tu vida. El Espíritu Santo lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.